Soy Chele Díaz, formo parte de la red de apoyo a la recuperación del loft de Cusame en Vuelta del Río y a otros, por supuesto, a cualquier otro territorio que los peñis puedan recuperar, porque es verdad, retomando el discurso de ambos peñis que tengo acá a mi lado, es muy importante que cómo ha cambiado la cuestión del conocimiento de nuestra historia, que nos ha permitido llegar a este punto, que si no se lucha desde el territorio, no tiene ningún sentido hacerlo desde la burocracia, desde la solicitud, desde la notita, porque bueno, se ha demostrado a lo largo de, como hablaba Fermín recién, desde la conquista del desierto ha sido ignorado cualquier reclamo a partir de que se llevó a cabo en 1879-80. Entonces, ustedes estuvieron viendo, tomando imágenes de lo que acontece aquí en esta estación, que fue la antigua estación La Cancha, que en algún momento el Estado argentino, que al haber nacionalizado las vías, lo va a querer utilizar, lo va a tener que utilizar y va a entrar en un conflicto nuevo, porque va a tener que hablar con las multinacionales, es decir, el territorio es argentino, por lo tanto es federal. El territorio es de los mapuches porque los mapuches son preexistentes a las vías del tren, a la llegada del ferrocarril, bueno, y a todos estos pueblos que se han fundado son preexistentes. De manera que va a haber un conflicto doble, porque la gente que está recuperando sus territorios para hacer justamente la supervivencia digna que tenía el pueblo mapuche antiguamente vuelva a ser nuestra. Y eso es muy importante que la gente que está del lado del escritorio de la justicia, los fiscales, los jueces, los propios policías, los políticos, empiecen a estudiar historia y que aplicando el concepto de la historia tengan un poco de humanidad, si es que realmente quieren que se los considere un pueblo democrático, un país democrático, hasta que el Estado argentino no reconozca el genocidio y tome una decisión política, porque es político en este momento todo lo que está aconteciendo, una decisión política para la devolución, ver de qué manera se actúa con las multinacionales que tienen los territorios totalmente, como decía Mauricio recién, me equivoco con su papá, Rogelio, con la cuestión esta de que a ambos lados de la ruta por donde uno vaya son alambrados que niegan el acceso al pasto, al agua, a la tierra productiva. Entonces, hasta que el Estado no se ponga, sea el Estado federal o sea el Estado provincial, se pongan realmente a trabajar como tiene que ser, considerando al pueblo mapuche como un pueblo y no como un desperdigamiento que hubo después de la persecución, de la matanza, de la masacre, y el reconocimiento inmediato que tiene que ser del genocidio, porque hay cifras, cualquier historiador las sabe, cualquier abogado podría acceder si quisiera, y afirmándose en ese tremendo hecho que fue el genocidio mapuche-tehuelche, empezar a reconsiderar de otra manera cómo dialogar con nuestros pueblos, con los dos pueblos que fueron derrotados por la fuerza de la tecnología y de la inhumanidad, por decirlo de alguna manera, que acá en Chubut lleva más de 135 años. Entonces, en algún momento el diálogo que están pidiendo nuestro peñi imputado, que es martiniano, va a tener que ser tenido en cuenta. Pero no el diálogo que propone, por ejemplo, una autoridad como la gente que está en este momento en la trochita, que propone una denuncia federal sin haber cuestionado primero a la empresa multinacional Benetton, es decir, cómo si vamos a pasar un charter y qué hacemos con este primer tramo. Llegamos hasta Nahuelpan, tenemos 20 kilómetros hasta Nahuelpan, y ahora ¿qué? Le pedimos la llave a Benetton, y cuando lleguemos a Mayoco tenemos que pedir otra llave, y cuando lleguemos a Leleque y a Lepá otra más. A ver, para que la gente y el público se pueda ubicar. Nosotros todavía no llegamos hasta el sector del LOF, departamento Cuyamen. Este es el primer tramo y ya se encuentra cerrado. Estamos exactamente. La estación de Nahuelpan está a 20 kilómetros de Esquel. Se sigue el tramo a otros 20 kilómetros con el recorrido que tiene la vía, La Cancha, estación La Cancha. ¿Dónde estamos ahora? Ahora, donde estamos parados. Ahí el tren se detenía, se cargaba agua, había una torre, ya lo describiste, había población, había gente ocupada y había gente esperando para subir. Se seguía 20 kilómetros más hasta Mayoco, paraba el tren, hacía la misma operación, seguía hasta Lepá y después al Leleque y después al Maitén. Y después todas las estaciones que están en la línea sur, que se llama Río Negro, hasta llegar
a lo que es Ingeniero Jacobacci. Digamos, si se quiere hacer un viaje charter, todavía no llegaríamos a lo que es el LOF Departamento Cuyamen, porque aquí, como podemos ver, ya se encuentra todo cerrado. Y aquí faltarían 80 kilómetros para llegar al LOF. Entonces, bueno, aparte del deterioro propio del abandono de las vías del año 93 en adelante, significa que el Estado o los estados provinciales, Río Negro y Chubut, tendrán que invertir mucho dinero, y el Estado Nacional reconocer que este es territorio federal, pero entrar en un litigio con una empresa multinacional, antes que con el pueblo originario. ¿Saben por qué han dado de baja los edificios que se encontraban aquí? Nosotros no podemos presumir, pero podemos decir, sí, en algún momento hubo un interés inmediato de que la empresa Benetton, al hacerse de estos campos en la década del 90, dijera, bueno, acá hay peligro de ocupación, entonces se destruye o se desmantela todo lo que sea pasible de ocupación por parte de la gente que vive en los alrededores, porque acá la gente venía a tomar, en la estación La Cancha, venía a tomar el tránsito, y sabiendo que hay comunidades muy cercanas, dice, es un peligro que haya una casa o que haya agua, un tanque que tenga agua potable, que le facilite a los animales, a la gente que vaya a vivir. Entonces decidieron, ustedes ven este alambrado que entra hacia la estación, eso no existía. La portezuela que cierra de hierro el acceso al tren, a la vía, y un poco más allá el puente que pasa sobre el arroyo La Cancha. Y bueno, si uno continúa en los campos esto, incluso hay un vecino, porque de su palabra me animo a decirle que vive aquí nomás detrás de estas lomas, que cuando se hizo este proceso de alambrado, la empresa Benetton aprovechó para tirar una línea que no era la suya. O sea, alambró, como se ve ahí en la entrada del aeropuerto de Esquel, un triángulo que no le correspondía, pero como el Estado provincial ponía, a cambio de la cesión de áridos y otros negocios que habrá tenido con la empresa, se alambra. El Estado, lógicamente, pide el territorio, lo usa para la vía pública, pero también tiene que hacer el alambrado. Entonces Benetton aprovechó para hacer todos estos alambrados y quedarse con pedacitos de terreno. O sea, hay una especie de ferocidad en quedarse con todo el territorio, cualquiera sea la superficie que éste ocupe, y entonces no tiene problema de dejar sin agua a todos los vecinos desde Maitén para acá y desde Maitén hacia el norte hasta Jacobacci, hasta donde llega la compañía Benetton. En Esquel no lo podemos ver porque Benetton empieza en el aeropuerto hacia arriba, hacia el norte. Son 100 kilómetros de transitar la ruta y es Benetton, siempre Benetton con diferentes nombres. Muchas gracias. No, a ustedes.